¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con todo gozo en este día, mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca. Hace tiempo, algunos pastores, algunos predicadores con ciertos enfoques teológicos predicaban prosperidad y abundancia para el siguiente año, para la siguiente etapa, y al parecer las cosas no han sucedido así. En realidad, las cosas se han complicado. Todo se ha hecho más difícil cada vez en esta pandemia. Una vez que está pasando la pandemia, seguimos viendo situaciones muy adversas. Las situaciones han creado caos económico, caos en las familias, caos matrimoniales, ha aumentado la apostasía, muchos han abandonado la fe, incluso muchos ya no se están congregando. Estamos viendo que son los últimos tiempos, pero déjame decirte que en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de tantas crisis de fe, tantas crisis económicas, tantas crisis en el corazón, podemos tener consuelo en la palabra de Dios. Podemos acudir a ella y podemos esperar que Dios en su misericordia nos consuele, nos levante una vez más. Vamos a platicar de la fortaleza que podemos tener en medio de la debilidad. Hace tiempo se escuchaba una canción de un grupo que representó a muchas generaciones de jóvenes cristianos. Yo me incluyo también, lo escuchábamos, el grupo Petra, que significa piedra en inglés. Y este grupo cantaba una canción que decía No Doubt. En español significa no hay duda. Y más o menos una parte de la letra decía de la siguiente manera: hay momentos en que sientes que no puedes seguir adelante. Hay momentos en que tienes ganas de darte por vencido. Hay momentos en que sientes que ya no puedes intentarlo. Hay tiempos en que se dificulta creer. Habrá inviernos en las estaciones del alma, con un viento frío y amargo que congela nuestras vidas. Pero nuestra fe puede construir una llama que nos calentará hasta que llegue la primavera. Esta es una realidad. A nuestro corazón llegan momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos de dolor. Sin embargo, como te lo decía en un principio, podemos encontrar fortaleza en la fe. Dios acude hasta nuestra realidad, se encuentra con nosotros, trae consuelo, trae sanidad a nuestro corazón y nos da esperanza. Y en la Biblia podemos ver innumerables casos de hombres y mujeres, hombres de Dios que atravesaron por dificultades, que atravesaron por crisis en su vida, como seguramente tú también estás atravesando en este tiempo. Como lo hemos compartido en la iglesia, en la sociedad, estamos viviendo cosas difíciles, cosas realmente caóticas. Quiero compartirte que aquí en Mérida, la Ciudad Blanca, bueno, pues siempre platicamos, se dice acerca de que esta es una ciudad muy tranquila, muy ordenada, y sin embargo, déjame decirte que es la segunda ciudad a nivel nacional con el más alto índice de suicidio. Es decir, mucha gente se está quitando la vida y muchos de ellos son muy jovencitos, son adolescentes. Estamos viviendo una crisis que nos ha llevado entonces al extremo de que la gente se está quitando la vida. Y esto, vuelvo a repetir, en la Biblia no es ajeno. En la Biblia encontramos innumerables casos de hombres y mujeres que atravesaron por crisis como la que seguramente tú estás viviendo también. Vemos, por ejemplo, hombres que pasaron grandes dificultades como el rey David, que fue perseguido por el rey Saúl para quitarle la vida. Fue traicionado además por sus hijos que quisieron usurpar su trono. Entre sus hijos hubo grandes pleitos. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. El otro hijo asesinó a este que había abusado de su hermana. Bueno, hubo caos, hubo conflicto, hubo dolor en la vida del rey David. Este hombre de Dios, este hombre que fue de acuerdo con el corazón de Dios, expresa su dolor en varios salmos. Por ejemplo, en el Salmo 38, el versículo 4, expresa lo siguiente el rey David: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí.
expresaba su dolor, el rey David expresaba ese tiempo de amargura, ese tiempo de dolor que también le tocó vivir. En el Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él expresaba de esta manera también su dolor, ese sentimiento que oprimía su corazón, que no le dejaba estar tranquilo. Otro hombre en la Biblia del que también se menciona que atravesó por una crisis, por un dolor profundo, es Elías. Elías tuvo un enfrentamiento glorioso con los profetas de Baal. Y digo glorioso porque tras una serie de ritos y sacrificios que ofrecieron los profetas de Baal para que descendiera fuego del cielo, no sucedió nada. Y cuando viene el turno de Elías, él probó ante todos los que estaban presentes, es decir, todos los profetas de Baal y todo el pueblo, que Dios es el único Dios verdadero. Dios se manifestó de manera gloriosa mandando fuego del cielo al sacrificio que había preparado Elías. Pero pese a esta experiencia tan gloriosa, posteriormente, él es amenazado de muerte por la reina Jezabel y es buscado para quitarle la vida, al grado de que Elías huye y cuando está en su más profunda angustia, clama al Señor y le pide que le quite la vida. Se siente tan angustiado, se siente tan dolido que prefiere que el Señor ya le quite la vida. Esta historia la encontramos en Primero de Reyes, primer capítulo de Reyes, versículos 18 y 19. Y esto nos da una idea de la gravedad, de la tristeza que sintió también el profeta Elías. Otro personaje también que encontramos en la Biblia, que atravesó por momentos difíciles, por momentos de dificultad, por momentos de dolor profundo, es Noemí. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la inmigración puede ser causas fuertes de depresión. No estar en un ambiente conocido con los suyos, esto genera también dolor en el corazón y ahora vemos que hay mucha gente que se ha desplazado de sus lugares de origen. Nos ha tocado también movernos de nuestra ciudad, amada Ciudad de México, a esta ciudad que es hermosa. Sin embargo, también hay circunstancias que se atraviesan cuando uno migra, cuando uno se traslada de un lugar a otro y conocemos a mucha gente que está viviendo también las consecuencias de ese traslado, de esa migración, de sentirse también solos, de sentirse aparte. Y bueno, hemos encontrado un consuelo, hemos encontrado una compañía muy hermosa a través de los hermanos de la congregación. Por eso es tan importante, por eso es bueno que nos congreguemos, para que encontremos ahí amigos verdaderos, amigos profundos como los que estamos teniendo en este momento. Bueno, Noemí había perdido, como les decía, Noemí, esta personaje de la palabra de Dios, había perdido a su esposo y a sus dos hijos y se encontraba en una tierra extraña. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que le llamaran Mara. Mara significa amargura y Noemí significa dulce o dulzura. Es decir, ella cambió su experiencia de vida o su vida cambió de manera drástica. Esto lo podemos encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Cómo cambia su nombre también, porque cambia la experiencia de vida. Su experiencia entonces refleja que su corazón estaba lleno de tristeza, lleno de amargura por las experiencias que le tocó vivir. Y esto también lo encontramos en la Biblia. Un personaje más ahí en la palabra de Dios que también encontramos, Job. Él perdió a sus hijos, perdió a sus bienes, perdió sus riquezas y además contrajo una enfermedad que en su momento, en su tiempo, era incurable. Algunos de sus enemigos intentaron acompañarlo, animarlo, sin embargo, le echaron más sal a su herida, hicieron más dolorosa su estancia. Y él expresó su dolor también delante de Dios. Durante ese tiempo se hizo muchas preguntas y llegó al punto también, al igual que Elías, de querer morir, de ya no haber querido nacer. Incluso él decía que maldecía el día en que había nacido. Él deseaba la muerte como una manifestación de dolor profundo y de depresión que estaba viviendo.
Ahí en Job 3, versículos 3 y 4 dice que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Tremenda la experiencia de vida que tuvo este siervo de Dios, el fiel Job, como se le conoce, pero también vivió momentos de angustia, también vivió momentos de desesperación, como seguramente tú también estás atravesando. Y déjame decirte que hay consuelo en la bendita palabra de Dios, que en Él podemos tener un auxilio en nuestra angustia, en nuestra desesperación. Él es nuestro socorro. Él es quien consuela nuestro corazón. Vemos un personaje más, Jeremías. Jeremías el profeta, se le conoce como el profeta llorón, y esto se debe a que lloraba porque estaba angustiado, porque Dios le había encomendado mandar un mensaje que no era nada popular, y nadie le hacía caso y todo el mundo estaba en contra de él. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia, además era pobre y rechazado, como lo dije ya, por todos los demás. Si bien es un ejemplo de fe y de fortaleza, también tuvo momentos tremendos de angustia. Al igual que Job, como ya lo dije también, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. No entendía lo que sucedía y él clamaba y él lloraba delante de Dios porque se sentía angustiado. En Jeremías capítulo 20, versículos 14 y 18 dice, sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Esta era la realidad de lo que estaba viviendo Jeremías también. Bueno, hemos repasado de manera muy rápida cómo algunos personajes de la Biblia pasaron por momentos de dolor, momentos de angustia, de desesperación, y vamos ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto cuando estamos atravesando por momentos de dificultades, por momentos de angustia, por momentos de dolor? El Señor viene hasta nosotros y nos consuela, y su palabra es un ejemplo fehaciente de que Dios sigue caminando con nosotros, que Dios se quiere acercar hasta ti y traerte consuelo en el momento de tristeza. En el momento en el que vienen las pruebas, las dificultades, podemos tener consuelo en Dios. Allá en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, hablando de la vida por fe, hablando de esa experiencia del apóstol Pablo que tenía grandes problemas también, pero que la fe le sostenía, porque él había creído en el Dios que es fiel, en el Dios que es poderoso, en el Dios que trae consuelo, que trae aliento y que lo levantaba una vez más. Dice entonces en 2 Corintios capítulo 4, pero tenemos esto en tesoro, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él hablaba de la experiencia de que el Espíritu Santo había colocado, había hecho su morada en su corazón, en su vida, y el apóstol Pablo decía, esto lo tenemos en vasijas de barro, que son nuestros cuerpos, nuestras vidas. Ahí se ha colocado este tesoro grandioso de la presencia de Dios, que continúa diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Esta era la experiencia también del apóstol Pablo. También se sintió angustiado, también se sintió perseguido, pero tenía el consuelo en nuestro Señor. Y solamente quiero dejarte 3 porciones bíblicas, 3 porciones de la palabra de Dios que nos pueden ayudar de forma determinante a superar el tiempo de la dificultad para salir victoriosos, porque el Señor nos quiere seguir sosteniendo, nos quiere levantar para darnos la victoria, para hacernos más que vencedores. Dice en el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que ejecutar, lo primero que tienes que hacer cuando estás en dificultad, en angustia, es clamar al Señor.
levantar tu voz en oración, acercarte hasta Él, decirle cuánto le necesitas. Reconoces que puede Él hacer una obra poderosa en tu vida, que Él se puede hacer cargo, que el problema es más pequeño que lo grandioso que es nuestro Dios y entonces puedes afrontar la situación que estás viviendo. Acude a Él, llama, clama a Él y Él te responderá, dice la palabra, y te mostrará cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios en tu momento de angustia, en ese momento de tristeza, de debilidad. Clama a Dios porque Él con oídos de misericordia te recibe, te toma entre sus brazos y escucha tu voz también. Enseguida, después de clamar a Dios, dice ahí la palabra de Dios en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Después de clamar a Dios, después de presentar tu dolor delante de Él, acude a Él y descansa en Él. Permite que te tome entre sus brazos. Permítete descansar entre su regazo, ahí donde no hay dolor, donde puedes sentir en esa confianza que Dios está tomando tu vida en sus manos, que Él se está haciendo cargo, que Él en su amor te está sosteniendo y te está levantando una vez más. Y otra porción que también nos guía en este momento de tristeza, de angustia que estamos viviendo, que seguramente estás viviendo tú, que estás atravesando momentos de dolor, de dificultad. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo tercero que tienes que hacer, primero clamas delante del Señor, después depositas toda tu vida, toda tu carga delante de Él y entonces sí, tienes que aprender a llevar el yugo que el Señor ha puesto en tu vida, porque Él es manso, porque Él es humilde de corazón y vas a hallar descanso para tu alma, como dice la palabra del Señor. Déjame decirte que yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza larga de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta la lanza de un carro o el timón de un arado. Permite que tiren de ellos. El yugo entonces representa la manera como Dios te está guiando, como Dios te está poniendo esa dirección en tu vida, pero no estás solo porque el yugo está compuesto con dos partes. Una la tomas tú y la otra el Señor que va a tu lado, que va caminando junto a ti. De eso es lo que representa el yugo, la compañía constante de nuestro Dios. Parece el yugo como si fuera algo pesado, parece como si fuera algo doloroso, pero en realidad lo que sucede es la manera como Dios se acerca hasta ti. Y ese yugo es un yugo de amor, es un yugo de misericordia, es su palabra que trae consuelo a tu vida, que te trae dirección, que te alienta, que te levanta, que te hace sentir que no estás solo. Bueno, en el yugo vas caminando con el Señor todo momento y entonces no te sientes solo porque Dios es tu compañía y puedes entonces permitir que Él dirija tu vida, que Él te aliente, que vaya caminando a tu lado y que en cada paso que das el Señor vaya contigo. Aprende a caminar siendo obediente al Señor, sujetándote delante de Él, entregándole tu vida, clamando delante de su presencia para que Él acuda a tu ayuda y entonces Él sea tu consuelo, sea tu aliento, sea el que va caminando a tu lado. ¿Qué te parece si oramos? Y pedimos que el Señor nos dirija para que podamos entonces entregar todo nuestro ser, toda nuestra carga delante de Él y permitir que Él tome control de nuestra vida. A ti que estás escuchando, hay consuelo, hay aliento en la dificultad, en la angustia, hay aliento, hay fortaleza de parte de Dios para tu vida. Oremos. Te alabamos, Padre, te bendecimos porque tú eres un Dios hermoso, consolador, que nos alienta, que nos invita a seguir adelante, Padre, porque podemos descansar en tu presencia. Clamamos, levantamos nuestra voz y te pedimos,
Acude hasta nosotros, Padre. Acude a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, que tú estás hablando a nuestro corazón, que tú estás dictando, Padre, para guiarnos a toda verdad. Entregamos todo nuestro ser, toda nuestra necesidad, todos nuestros dolores, todas nuestras penas delante de ti y te pedimos, Señor, que tú lleves nuestra carga. Queremos descansar en tu presencia, queremos reposar delante de ti, Señor, y pedirte, Señor, que tú nos guíes de aquí en adelante, que nos enseñes a caminar haciendo tu voluntad, siendo obedientes, Padre, para que tú te manifiestes de manera gloriosa en nuestra vida. Escucha la oración de cada persona que está clamando a ti en este momento. Trae consuelo, trae dirección, trae aliento, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Aleluya. Amén. Nos despedimos con todo gozo, invitándote para que compartas este mensaje, que sea de bendición para tu vida y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti de su misericordia. Amén.